Damos gracias a Dios por su misericordia, por su presencia entre nosotros esta noche, que es una promesa fiel. Él dijo: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Nos hemos reunido en el nombre del Señor para estudiar su palabra hoy, jueves 30 de abril, para así dar inicio a un estudio nuevo. Estábamos concluyendo ya el Evangelio según San Mateo. Consultábamos ahí con la hermana Anabel cuál sería el siguiente, y concertábamos en el hecho de estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 1. Vamos a tratar de meditar un momento en los primeros versículos de este capítulo primero del libro de los Hechos. Entre tanto usted prepara su Biblia, damos el agradecimiento correspondiente a las emisoras que difunden este mensaje: Radio Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl. Agradecemos a Radio Visión de Santa Catarina Mita, a Radio Maranata en Jalapa y a Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das de venir a tu palabra con la intención de aprender de ella. Danos revelación, danos gracia. Yo reconozco que soy pecador, que soy pequeño, indigno, inmerecedor, incapaz, pero sí alguien muy dispuesto, Señor, para que tú te glorifiques. Así es que te ruego, Señor, que cumplas tu promesa que dice que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y, Señor, en esa promesa descanso hoy para exponer tu palabra, que tú perfecciones tu poder en medio de mi debilidad, de mi humanidad, Señor. Abre nuestro oído y nuestro entendimiento para que tu palabra hoy cumpla el propósito para el que la envías. Por Cristo Jesús. Amén. Los primeros 5 versículos del libro de los Hechos. El libro de los Hechos en realidad es la continuación a los Evangelios, por cuanto en los Evangelios se narran las obras, los milagros, las maravillas, los mensajes de Jesús, y en el libro de los Hechos encontramos a sus 12 apóstoles divulgando ese mensaje, haciendo milagros, haciendo sanidades, llevando el mensaje redentor del Evangelio hasta donde sus fuerzas les dieron en aquella primera era de la vida cristiana. Creo, y no solo lo creo, estoy seguro, la carta a los Hechos nos evidencia realmente cómo debería de ser la iglesia cristiana de nuestros días, que tanto nos hemos desviado de ella, que tanto difiere la iglesia cristiana de hoy con la iglesia primitiva, la iglesia primera que hubo, que fue la conformada por los 12 apóstoles y la gente que con ellos se convirtió. Se han tomado versículos aisladamente de la carta, del libro de los Hechos, para manipularlos, como se ha hecho con toda la Biblia, según los propósitos de los predicadores y de las iglesias y denominaciones que buscan, más que escudriñar la Escritura en busca del propósito divino, el darle sostén a sus doctrinas, a sus filosofías, a sus dogmas, a sus rituales. Encontramos en estos primeros 5 versículos una promesa. No es el cumplimiento de la misma, pero sí la promesa. En el capítulo 2, los primeros 13 versículos, encontramos el cumplimiento de la misma, pero hoy vemos ahí una promesa, es la promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, esta promesa del Espíritu Santo tenemos que entender que Dios el Padre habita en los cielos, en lo alto y lo sublime, se hizo hombre para venir y morir por nuestros pecados y a su vez resucitar para nuestra justificación. Pero es ascendido al cielo, es llevado al cielo, y entonces, ¿dónde queda la promesa de Jesús que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesús había sido ascendido al cielo y los discípulos no tenían con ellos la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que usted note esto porque se manipula demasiado y le dicen a la gente
de que esta noche va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. El Señor, el Espíritu Santo de Dios se derramó, vino sobre los apóstoles, por cuanto no había Espíritu Santo sobre la tierra. Jesús dijo: me voy pues, pero les enviaré un consolador. Esa promesa era que el Espíritu Santo vendría. Y entonces a uno le dicen: mire, usted ya aceptó el Evangelio, sí, pero no ha sido bautizado en el Espíritu, le dicen. Y entonces pretenden que todo el mundo hable en lenguas, y si no hablo en lenguas, pues no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. El hecho, mis hermanos, es que cuando yo vine al Evangelio, el Espíritu Santo ya había descendido sobre el monte, sobre aquel aposento alto, sobre los 12 apóstoles y los que con ellos estaban reunidos, sobre aquellos 120. Y mis hermanos, desde ese entonces el Espíritu Santo de Dios habita en medio de los hombres. Y cuando yo recibí a Cristo Jesús, a quien recibí fue a su Espíritu, lo invité a venir a morar en mi corazón. ¿A quién recibió usted cuando aceptó? Hoy aceptamos a Cristo Jesús. ¿Lo recibimos en carne y hueso o lo recibimos en espíritu? Y ese espíritu que recibimos no es el mismo Espíritu Santo, pues. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios desde que lo invitó a morar en su corazón. Y se ha tergiversado, mis hermanos, porque a los hombres les conviene decirle a la gente que yo tengo más unción que usted. Venga, le voy a pasar de la mía. Y anuncian gran noche de sanidad y milagros, cruzada de sanidad y milagros con el reverendo Edwin Ramírez. Dios puede sanarlo a usted por su sencilla y humilde oración, porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted, si es que ya lo aceptó como su Salvador. Y no necesita andar detrás de un milagrero, porque Dios no usa milagreros, Dios usa gente simple, gente sencilla. A veces la gente nos busca: hermano, ore por mí, dice, porque a usted Dios lo oye. No, a usted también lo escucha. La iglesia debería de poner en práctica los dones espirituales, porque en cada cristiano habita el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que nosotros lo reprimimos y pensamos que el otro tiene más que yo, más valor tal vez, pero no que tenga más espíritu uno que otro. No es que uno sea más ungido que el otro. El único ungido de una manera sobrenatural y especial fue Jesús mismo, que dijo: el Espíritu del Padre está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, etcétera, etcétera. A los 70 que mandó, los mandó y les dijo: vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos. Pero a los 12 apóstoles, Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. A nosotros no nos mandó a hacer milagros, no nos mandó a sanar enfermos, ni nos mandó a echar fuera demonios, nos mandó a anunciar el Evangelio. Si en el camino encontramos un enfermo, oramos por él y Dios en su misericordia quiere sanarlo, será sano. Y si no, ¿quién soy yo para ofrecerle sanidad? Si este mensaje ha sido de bendición para usted, mande sus ofrendas a la cuenta bancaria Pan Rural. Eso es lo que mueve a estos falsos, no es otra cosa, el dinero. Pero usted, hermano, usted tiene el poder de Dios en usted. A los predicadores, a los líderes no les conviene decirle a la gente el poder que hay en ellos, porque así nos quieren a nosotros adelante siempre, pidiéndoles sus diezmos y sus ofrendas voluntarias. Usted tiene el poder de Dios en su vida. En sus manos hay poder. La presencia de Dios está en usted. A donde usted va, ahí va el Señor, porque usted lo lleva en su corazón. Este libro de los Hechos fue escrito, se supone, por Lucas, el médico, que también había escrito ya el Evangelio según San Lucas. Se cree que lo escribió porque cuando él inicia el Evangelio de Lucas,
hace mención y dice de esta manera, capítulo 1 de San Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El Evangelio según San Lucas lo escribe Lucas el médico a su amigo y hermano Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas que sucedieron entre los discípulos y el Señor Jesús. Y en estos primeros versículos del libro de los Hechos vuelve a escribir una especie de epílogo parecida que dice: en el primer tratado, o Teófilo, o sea, según te escribí en el Evangelio según San Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, en este epílogo, primero que todo vemos a Lucas dirigiéndose a Teófilo, haciéndole ver que este nuevo libro que hoy le presenta contiene una continuación, por cuanto dice las cosas que Jesús comenzó a hacer. Jesús nos dio el arranque, nos dio el inicio de este evangelio. Él es la piedra angular, es Jesús el cimiento del evangelio. Por ahí dice que Pedro, porque por cuanto la palabra Pedro quiere decir piedra, Pedro se llamaba Pedro porque tenía un corazón de piedra, solamente Cristo lo pudo ablandar. Dicen no, que Pedro era el fundamento. Aquí dice la Escritura que este evangelio, quien lo empezó, fue Cristo Jesús. Versículo 1: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar conforman el evangelio. Versículo 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mis hermanos, Jesús fue tomado. Los versículos 6 al 11 narran la historia cómo Jesús fue tomado de en medio de sus discípulos en una nube y llevado al cielo. Es necesario, mis hermanos, que nosotros leamos la Biblia. Recuerdo que yo tenía unos 12, 13 años tal vez, cuando un maestro del colegio donde estudiaba dijo estas palabras: lean los evangelios, a ver dónde está que Jesús fue llevado al cielo. Jesús murió y los discípulos secuestraron el cuerpo y dijeron que se había ido al cielo. Si uno no ha leído la Biblia, se traga semejantes estupideces. Es cierto, en los evangelios no aparece, pero este quinto evangelio, que es la continuación de lo que Jesús hizo, narra perfectamente bien cómo Jesús fue tomado de en medio de los apóstoles y llevado al cielo. Lo voy a leer rápido, aunque nos corresponde para una próxima oportunidad. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La Biblia dice que Jesús fue llevado vivo al cielo, y la promesa es, dice más adelante los versículos 10 y 11: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? ¿Será un rapto misterioso en donde nadie sabe, nadie supo? ¿Cómo dice que será la venida del Señor? Así como debieron ir al cielo. Estos versículos de la ascensión de Cristo son una corroboración más de que Cristo viene por su iglesia y de que todo ojo le verá. Así como el relámpago, dice, su resplandor es en el oriente y vislumbra hasta el poniente, así será el Hijo del Hombre en su venida. El cielo entero se llenará de la gloria de Dios. ¿Ha visto usted esos rayos que todo el cielo se ilumina en un segundo? Pues dice la Escritura, así será el Hijo del Hombre en su venida. Llenará el cielo, la esfera celeste se llenará de la gloria de Dios. Este mismo Jesús no es otro, mis hermanos. Él vuelve por su iglesia. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, en la misma forma en que fue tomado entre nubes, así vendrá con las nubes. Aleluya. Y dice que por medio del Espíritu de Dios le dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermanos, Jesús no resucitó el domingo en la mañana y el martes se fue. Dice que pasaron 40 días en los que Él interactuó con los discípulos, la gente le dio, convivieron con Él, de tal manera que las pruebas de estos que escribieron los evangelios y en este caso el libro de los Hechos, las pruebas eran indubitables, no cabe la menor duda de que Jesús resucitó. Amén. Hermanos, cuando yo les hablo de que Jesús resucitó, estoy hablando de una situación bien tremenda, porque a veces pensamos que Jesús murió, el hombre, la carne murió, pero que cuando resucitó era un ser incorpóreo que atravesaba las paredes y que de pronto era una especie de fastama, dijo el chavo. Jesús resucitó y dice la Escritura que tuvo hambre. Después de haber resucitado tuvo hambre y comió con los apóstoles. Hermanos, no cabe duda que el que viene por nosotros es el mismo Jesús que murió por nosotros. No cabe duda, mis hermanos, que a quien veremos es a Jesús, el Hijo de Dios, y veremos las marcas en sus manos como sello de ese amor que una vez nos tuvo, como prueba infalible de que Él mismo, que nos amó, ahora viene a rescatarnos de este mundo pecador, de este mundo perdido, de este mundo lleno de maldimas, de enfermedades, de dificultades. Él viene y nos rescata para llevarnos a su reino eterno. Hermanos, Jesús resucitó y viene por nosotros. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Lucas 24:49. Dice así: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hermanos, otra vez les repito, Jesús se va de la tierra envuelto en una nube y los discípulos quedan solos. ¿Dónde está la presencia de Dios? En cierta ocasión, los discípulos de Juan el Bautista
intimaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan? Y Jesús respondió: ¿podría alguien ayunar cuando está de fiesta, cuando está de bodas y el novio está presente? No, cuando hay fiesta, cuando hay bodas, hay comida, ponen a Hervin a servir y a grabar el video. Pero viene el día, dice, cuando el novio le será quitado, dice, cuando su maestro le será quitado, entonces harán ayuno, dice. Ahora yo pregunto, ¿cuándo estuvieron solos los apóstoles? Cuando Él es ascendido al cielo. Y ellos dice que se metieron a un aposento alto a orar, a clamar. Y no les daba chance ni de comer, porque la angustia era terrible, saber que estaban solos sobre la tierra. Había miedo, así como mataron al maestro, nos van a matar a nosotros. Si lo mataron a él, que era el maestro, y ahora que él se fue, ¿quién podrá defendernos?, dijo él, y el chapulín no había aparecido todavía. Y tampoco él hubiera podido defendernos. Y allí, en medio de ese ayuno, se hace viva la presencia de Dios por medio de su Espíritu. Y su Espíritu viene a morar en el corazón de los apóstoles y les llena de poder, de autoridad. Ahora, nosotros tendríamos que esperar un segundo Pentecostés aquí. ¿Será que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y se volvió a ir? Él está presente en cada uno de nuestros días. ¿A quién le ora usted en la mañana, pues? Sí, le oro a Dios, dice, y mi oración se va volando como un pajarito hasta el tercer cielo. ¿Sabe que la diferencia de mis oraciones es que ahí donde yo me arrodillo, a la par está Él? Es que mis oraciones no pasan del techo, dicen algunos, no necesitan pasar del techo, Él está conmigo. Nosotros nos frustramos, nos enfermamos, caemos en depresión, porque no nos hemos dado cuenta que junto a nosotros muy íntimamente está el Señor. Y Él se entristece cuando pecamos, cuando hacemos lo malo, cuando lo ignoramos tan solo, porque pensamos que solo yo he quedado, dijo el apóstol Pablo. Solo Timoteo está conmigo y todos los demás buscan lo suyo, dice. Que igual había un montón de muertos de hambre también que solo buscaban lo suyo propio. Y entonces sí, se entristece uno, porque se le olvida que Dios está con nosotros. Yo quiero recordárselo hoy. ¿Te recuerda? Dios está con usted. Dios está conmigo. Hay un himno precioso que dice: Cristo va conmigo de la vida en el correr, a cada momento dándome de su poder. ¿Puedo yo estar solo con la comunión de Dios? No se puede. Usted puede caminar en valle de sombra de muerte, que ahí está Él. Usted puede andar en los lugares más peligrosos. Mire, ahí en la cantina donde está el bolo, ahí está el Señor preservando su vida, porque tiene planes para Él. Él no nos ha dejado. Y entonces las iglesias de esta nueva onda pentecostal, que no sé si es pentecostal, porque la Biblia menciona la palabra pentecostés, no pentecostal. Yo conozco la mantequilla de costal. Esta nueva onda de pentecostal invita a la gente a un derramamiento del Espíritu. Y digo, ¿no ya lo tiene pues? Y empiezan a jugar con los sentimientos de la gente. A ver, póngase de pie, cierre sus ojos, dígale conmigo: ven Espíritu, ven. Lo puedes sentir, ese fuego, ahí viene, ahí va. Y
y la gente de alguna manera juegan con sus emociones y la gente empieza a llorar y la gente empieza a sentir pulsaciones, se le acelera el corazón, unos caen. Mire, la carta a los Gálatas dice: los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay leyes. En otras palabras, quien tiene el Espíritu Santo de Dios evidencia estos frutos. Pero esa misma gente que cayó con baba santa, con vómito santo, esa gente que cayó en el descanso del Espíritu, que están ebrios del Espíritu, esa gente que sale llorando de la iglesia 2 cuadras afuera, son los mismos chismosos, robagallinas, mire, toda clase de plagas. Entonces dice uno: ¿y dónde está el Espíritu Santo que decían que fueron a recibir ahí con el apóstol Ramírez? ¿Dónde está el Espíritu Santo? El cristiano nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en él. Y ese Espíritu nos santifica, nos aparta para Dios. Y el fruto, la evidencia, no es hablar en lenguas. La evidencia de que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida la leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, la evidencia de que tenemos el Espíritu de Dios, es que estamos llenos de amor, de gozo, de paz en nuestro corazón, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Y si leemos los versículos 19 al 21, dice: y manifiestas son las obras de los que no tienen el Espíritu Santo de Dios, sino que viven según la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, como robar gallinas y andar diciendo lo que no es cierto, andar de chismoso, contra las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Y repito, el poder de Dios, el poder de su Espíritu está con usted a donde usted vaya. Si hay necesidad de orar por un enfermo, ore por él. Si Dios quiere, lo va a sanar. Y si no, aunque traigan al gran predicador, no sana. No sana, porque Dios no quiere. ¿Acaso se nos olvida que Dios es soberano? Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, con quien Él quiere. Recordemos que Dios es Dios. Nuestra actitud delante de Dios debe ser una actitud reverente. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso. Señor, yo sé que tú tienes el poder. Solo te ruego, Señor, que hagas misericordia y quieras limpiarme. Jesús le dijo: yo quiero. Pero hay peticiones que traemos delante de Dios y el Señor nos responde: no quiero. Sí, pero ¿y por qué, Señor? ¿Y qué te importa? Yo no quiero. Señor, ¿por qué? No tengo que darte explicaciones. Yo soy Dios y tú eres. ¿Qué somos nosotros a la par de Él? ¿Ah? Señor, sáname. Si quiere, lo va a hacer. Una vez le tuvimos que decir: Padre, si tú quieres, puedes sanar a mi papá. Si lo sanas, te alabaremos. Y si no lo sanas, no dejarás tú de ser nuestro Dios, ni nosotros dejaremos de alabarte. Esa debe ser nuestra actitud delante de Dios.
Yo declaro, te declaro sano. ¿Quién eres tú para andar declarando nada? Jesús dijo, las palabras que yo hablo, dijo Jesús, las hablo en nombre de mi Padre. El que habla en su propio nombre, dice, su propia gloria busca, mas yo busco la gloria del Padre, dijo Jesús. Cuando yo digo, yo declaro, estoy buscando mi propia gloria. Mas si te digo, si Dios quiere puede limpiarte, estoy buscando la gloria de Dios, estoy poniéndolo ahí el primero. Eso de que usted declare se sana. Un momento. Usted no tiene ninguna autoridad, la autoridad la tiene Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así sucedió. En el capítulo 2 encontraremos la historia de cómo descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 12 apóstoles y cómo hoy nosotros tenemos la seguridad de que ese Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Somos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es el bautismo? ¿Usted entiende la palabra bautismo o qué significa el bautismo? ¿Será que es cuando uno está chiquitillo y le echan una escupidita de agua bendita así, le dicen, te llamarás Federico? ¿Será que eso es el bautismo? ¿Será que el bautismo es que lo lleven al río a uno y le metan un chapuzón? El apóstol Pablo explica en una de sus cartas a los Corintios que el bautismo simboliza la muerte. Nosotros morimos en nuestra vieja vida y somos sepultados en el agua, y cuando resurgimos otra vez salimos nuevas criaturas. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, es que cuando usted acepta a Jesús en su corazón, Él viene a morar en usted, y como dice el apóstol Pablo siempre a los Corintios, ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí. En alguna ocasión yo lo explicaba de esta manera. Tengo un guante y le digo, guante, vete a trabajar. ¿Funciona? Yo declaro que tú vas a hacer mi trabajo, guante de látex. Para que ese guante pueda trabajar, necesita una mano adentro. El guante tiene la forma de la mano, pero si no tiene la mano adentro, no funciona, no trabaja. El ser humano sin Cristo es un guante vacío, no funciona. Y dice la Escritura, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Tenemos la forma de Cristo, para que Él venga a vivir adentro de nosotros, como la mano adentro del guante. Cuando Él viene a vivir adentro de mí, ya no vivo yo, ya no soy el guante vacío. Ahora Él es el que vive en mí, Él es el que se mueve a través de mí. Son sus palabras las que Él pone en mi boca para que usted escuche hoy la palabra del Señor. ¿Me captó la ilustración del guante? Nos creó a su imagen y semejanza para caber Él adentro de nosotros. ¿Sabe por qué el diablo nos odia y por qué en la vida nos va tan mal muchas veces? Cuando el diablo mira al hijo de Rufino, mira la imagen de Cristo. Y él odia a Cristo Jesús. Y dice la Escritura que Jesús lo venció y lo exhibió públicamente, dice. Antes cuando un rey conquistaba otro reino, tomaban al rey del reino vencido, lo subían a una carroza, lo despojaban de sus vestiduras reales y lo paseaban por todos lados, lo exhibían públicamente como el rey que había sido vencido, derrotado. Así Jesús derrotó a Satanás y lo exhibió públicamente en los lugares celestiales como el príncipe de este mundo que fue derrotado. No va a estar maleado, ¿no? Y cuando nos mira con odio, porque somos la imagen de Cristo y Cristo vino a morar en nosotros. Y entonces, mis hermanos, cuando Cristo vino a morar en nuestro corazón, cuando ya no fuimos el guante vacío, sino que ahora Él, que es nuestra vida, obra a través de nosotros, entonces ya no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y a veces nos encaprichamos y decimos, hoy no voy al culto.
presos nos sentimos en la casa cuando es hora de culto y no venimos. Porque ahora no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Son sus deseos, no los míos. Y nada sucederá en mi vida que Él no lo permita. Ni nada dejará de suceder si Él no lo impide. Bueno o malo, porque aquellas cosas que llamamos malas a veces decimos, no, pero es que ¿por qué? Usted no me pregunte por qué, ni le pregunte por qué a Dios. El hecho de que si Él lo permitió es porque es su voluntad. Alguna lección nos está enseñando. De esa manera, mis hermanos, el versículo 5 se cumple en nosotros. Somos bautizados en el Espíritu. En otras palabras, muertos a la carne y vivos al Espíritu, porque Él vino a morar dentro de nosotros. Fuimos el guante en el cual Él entró a morar, habita en nosotros, y el poder suyo es el que está en nosotros. Sea bendito el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra bendita y santa, por estos versículos preciosos del libro de los Hechos. Te ruego, Señor, que al emprendernos en este estudio, tú nos des gracia y nos des conocimiento, Señor, para que esta palabra venga a edificar, a fortalecer, a nutrir, a fundamentar a tu iglesia, Señor, para no ser arrastrados de cualquier viento de doctrina, sino que con poder y autoridad, esa autoridad que está en el Espíritu Santo de Dios que nos diste, que mora en nosotros, al cual honramos y servimos desde nuestros adentros, oh Dios. Rogamos que nos ayudes para andar conforme al Espíritu, no conforme a nuestros deseos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo y gracias por los hermanos que trajiste. Un bonito grupo de hermanos presentes hoy, a los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que te glorifiques en nosotros. Por tu nombre santo, Jesús, y por tu sangre derramada lo pedimos todo. Amén.